Bueno, tenemos con nosotros entonces a Javier Recas Bayón, que nos va a hablar de aforismo clásico y moderno. Y bueno, para empezar le pediría a Javier que nos ilustre acerca de cuáles son las bases principales de ambos tipos de aforismos. Y en fin, cuando quieras, Javier. Pues muchas gracias, José Luis, por tu invitación, por tu presentación y sobre todo gracias a todos vosotros por venir el día. Vamos, yo no daba nada por poder celebrar esta reunión y la verdad es que me ha caído toda esta mañana y anoche en Sevilla, ¿verdad? Muchísimas gracias por acercaros, por venir aquí. Efectivamente, la idea es comparar el aforismo clásico con el aforismo contemporáneo. Bueno, ya sabéis, moderno en términos generales, pues es el aforismo último que se está haciendo. Yo, por cuestiones historiográficas, lo denomino aforismo contemporáneo. Por ahora enseguida os diré en qué fechas se comienza a ver el aforismo de otra manera. El aforismo, como ya se ha dicho, es una forma de expresión muy antigua, tanto en Oriente, Lao Tse, Confucio, como en Occidente, Heráclito, Hipócrates, que fue seguramente el primero que tenemos noticia que utiliza esa expresión, aforismoi. Los aforismos o definiciones, caracterizaciones que pueden ser útiles para transmitir una serie de ideas. Ahora, bueno, yo, claro, tampoco voy a dedicarme a hacer un análisis conceptual de esos aforismos antiguos. Es verdad que durante muchísimos siglos han adoptado una serie de terminología o una serie de conceptos diversos, y también es muy curioso, depende de los países, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los alemanes son proclives a utilizar el término sentencia, sentence, pues los franceses, sin embargo, utilizan más el término máxima, maxim. Pero bueno, también están evidentemente los adagios, los apotegmas. En principio no voy a hacer esas distinciones. Son distinciones, por otra parte, bastante confusas, porque no es fácil ese deslinde o esa determinación de qué es una cosa, qué es otra. Bueno, se podría hacer, pero no es lo que yo me he propuesto en ese momento, simplemente que sepa todo el mundo, que sepáis, y quien no lo sepa obviamente, pero bueno, es una cosa conocida que ha habido distintos nombres. Luego estarían los refranes y los proverbios, que tienen un origen popular, que no se conoce su autor, y evidentemente, luego, desde el punto de vista formal, hay cosas muy parecidas aquí, ¿no? Ya Baltasar Gracián, por ejemplo, tiene aforismos que han pasado al refranero, o sea que hay un cierto trasvase desde el aforismo oculto al refranero y también al revés con alguna modificación. Bueno, así que simplemente decir que es un tipo de expresión muy antigua, y que cuando cambia todo, cuando se produce un viraje en el aforismo, pues de una manera consolidada a partir del siglo XIX con el romanticismo. Aunque tengo que hacer un par de consideraciones o salvedades. La primera es que el aforismo que vamos a denominar clásico sigue existiendo ahora. O sea, se sigue haciendo aforismo al estilo clásico por parte de aforistas actuales. Y
Y una segunda consideración sería la de que hay también que tener en cuenta que el momento histórico que acabo de marcar, el romanticismo, tampoco podemos tomarlo como un absoluto. Bueno, en historia hay pocos absolutos. Entonces, decir, ¿cuándo empieza tal cosa? Bueno, evidentemente se puede decir cuando empieza la Revolución Francesa o cuando, pero ¿cuándo se puede considerar que ya tenemos un aforismo distinto, un aforismo moderno o contemporáneo? Bueno, sí es verdad que el romanticismo, por cuestiones que ahora voy a comentar, impulsan una nueva manera de pensar y escribir la forma breve, pero también antes existían aforistas que tenían un planteamiento o una forma de trabajar la expresión breve pues muy al estilo actual. Y yo simplemente voy a mencionar a dos. Uno pues fue Michel de Montaigne. Con los ensayos de Michel de Montaigne nos encontramos con un montón de frases, de aforismos que tienen unas características marcadamente actuales. Y el caso de Lichtenberg, de Georg Lichtenberg, también. El alemán Lichtenberg nos encontramos con aforismos que, bueno, pues si te tapan el nombre y no lo has leído, bueno, pues esto es actualísimo. Entonces, bueno, con esas dos salvedades que yo quiero remarcar, voy a defender que el aforismo contemporáneo comienza en el romanticismo en el siglo XIX. Ya digo, con todo la diferencia que podemos ver, ahora vamos a ir viéndola frente al clásico. Voy a ir haciendo como una contraposición, pero tengas en cuenta que esa contraposición no quiere en absoluto menoscabar el aforismo clásico, simplemente decir que hoy en día no escribimos aforismos igual que se escribían en otro tiempo, porque esto también pasa con la novela, pasa con la poesía y pasa con todo. Entonces, bueno, el movimiento romántico todavía no escribe aforismos en sentido estricto. La mayor parte de sus autores escriben sobre todo fragmentos, pero defienden una serie de características para el fragmento. El fragmento está extraído o puede estar extraído de un texto más grande, o es algo más largo que el aforismo en términos formales, o sea que no tiene por qué ser, no se suele distinguir entre fragmento y aforismo, ¿de acuerdo? Generalmente fragmento es más largo y puede ser una parte de otro texto, o simplemente estar incompleto porque tú no has seguido esa reflexión. Bueno, no entro en eso, pero bueno, los románticos fundamentalmente escribían fragmentos, pero plantearon una serie de características que son las que hoy día valoramos. Es muy interesante este asunto, nuestra deuda con el movimiento romántico. El movimiento romántico no suele estar muy reconocida, está más reconocida, por ejemplo, nuestra deuda con la Ilustración, que fue anterior, y no tanto con el movimiento romántico, ¿no? Hay un libro de hace un año o año y pico de una filósofa alemana afincada en una universidad que no recuerdo ahora mismo de Inglaterra, que ha escrito sobre ello, sobre el valor del romanticismo en general para nuestra cultura, y no lo estamos seguramente reconociendo, ¿no? El libro, a ver si me acuerdo, se llama Magníficos Rebeldes. Y bueno, pues una de las cosas que aparecen en ese libro, y por supuesto que se analizan en el tema del aforismo, es una serie de rasgos. Por ejemplo, la defensa radical de la subjetividad, la defensa del sentimiento,
la defensa del sentimiento, la poetización de lo real, la idea de que lo real puede ser percibido desde un punto de vista poético, el sentido de la fragmentariedad de nuestra experiencia del mundo no es una experiencia hecha, acabada, sino siempre la tenemos de una manera fragmentada. Nunca tenemos una visión global o sintética de las cosas. Lo hacemos, lo completamos, pero siempre obviamente de una manera anticipando o proyectando determinado tipo de concepciones que previamente tenemos. Bueno, la atención a la creatividad y a lo cotidiano, hay una serie de cosas. Voy a ir comentando algunas, dentro del que no, si me paso de tiempo me lo dices, pero que no voy a ser excesivamente prolijo en cada una de ellas, pero sí querría comentar algunas de esas características que ya dan pie en el romanticismo y que el aforismo lo ha adoptado como un elemento fundamental. El aforismo clásico era un aforismo objetivista y universalista. ¿Qué significa esto? Pues que pretendía describir la realidad tal cual era y tenían un concepto de verdad objetivista. Es decir, que había un texto, si planteamos un texto clásico, en aforismo también, siempre es un texto que está considerando que el mundo es como es y no como nos parece. Esa famosa distinción entre la mera opinión y la auténtica realidad, que ya estaba desde Platón asentado en el mundo occidental. Universalismo, pues también, porque aunque se hable de un ser humano genérico, evidentemente estamos hablando de todo el ser humano. Tengo aquí algunos ejemplos que he puesto. No tenemos poco tiempo, tan solo perdemos mucho, dice Séneca. Esto no es una cuestión discutible. No lo ve Séneca como una cuestión discutible, nos afecta a todos los que se quejan de tener poco tiempo. Sencillamente es que lo perdemos mucho. Famosísimo lo de Heráclito, siglo VI a.C., aquello de todo fluye, nada permanece. Es muy habitual en el aforismo clásico la expresión de todo, o todos, o siempre que, porque se está universalizando. Otro de Hipócrates, por mencionar otro de los iniciales, en este caso del médico. Ahora comento algo a propósito de la medicina y el aforismo. Caminar es la mejor medicina para un hombre. Aquí nos está dando un consejo, que es otra de las características del aforismo clásico. En contraposición al aforismo contemporáneo, la verdad no se disuelve, no se rompe con toda verdad. Simplemente lo que se hace es vincularla a una perspectiva personal del que escribe, del creador, o una experiencia existencial. Aparece la idea de la autenticidad de lo que se dice, no tanto de la adecuación, el concepto famoso de adecuacio, de la adecuación de las cosas, del entendimiento y las cosas, sino simplemente de la autenticidad de lo que se está diciendo. Y entonces esto es un subjetivismo, no es universalista, a lo mejor no vale nada más que para ti. Un par de aforismos de una colega sevillana, Carmen Camacho. Yo estoy hecha de derribos, dice. Otro, soy la piedra en la que tropiezo. Habla de ella y habla de cosas muy personales y no generaliza. Esto es un subjetivismo, en este caso extremo, evidentemente, estamos hablando de ella todo el rato. En el aforismo contemporáneo el yo aparece como algo explícito, transparente. O sea, tú lees a un aforista contemporáneo, cuanto más subjetivista sea, más transparente es,
porque estás viendo detrás de sus palabras cómo es realmente, qué opina y qué piensa. Esto, porque os he dicho antes que mi punto de vista, bueno, Michel de Montaigne es muy actual, porque Michel de Montaigne es lo que hace. Él está en cada una de sus frases y no se oculta, al contrario, se pone por delante. Dice Ángel Gabilondo, otro aforismo: han pasado tantos años que no sé si soy yo quien se acuerda. Bien, pues vuelve el yo a hacerse transparente y a hacerse explícito. Pero no solamente se hace explícito de cualquier manera, o sea, quiero decir, no se hace explícito describiendo cosas, sino con una carga de experiencia, de emotividad, de duda, de anhelo. Esa carga aparece en todo momento ahí como un elemento fundamental en el aforismo actual. Esto no existía en el aforismo clásico o era absolutamente residual. Segundo rasgo que quería comentar. El aforismo clásico es instructivo frente a una incitación a la reflexión que nada tiene que ver con la instrucción o la pedagogía. A ver, el aforismo pretendía ser instructivo, aleccionador, en dos niveles, o bien para el ser humano en general, y entonces se nos dice cosas muy sabias que nos pueden y nos deben servir para nuestra vida, valdría con lo que he dicho antes para el hombre genérico, en términos generales, y también está esa instrucción o esa pedagogía para quien se inicia en un arte o una ciencia. Y aquí, por ejemplo, estaría Hipócrates, pero no solo, pues se han hecho aforismos, no solo en medicina, en abogacía, en jurisprudencia, en todo el ámbito jurídico, hay un montón de aforismos. En agricultura, curioso, ¿no? También los hay. Así que ese tipo de aforismo clásico que pretende transmitir a los discípulos, a los aprendices, determinadas reglas o normas en un campo científico o artístico, era una característica muy, muy llamativa del aforismo clásico. En nuestro diccionario de la Real Academia se ha quedado un poquito atrasado aquí. Cuando buscamos aforismo nos encontramos con que la acepción que aparece es esta, bueno, es el aforismo clásico, pero no el actual. Lo que aparece es una máxima o sentencia que no distingue, máxima o sentencia que sirve como patrón, como norma, como modelo en un arte o una ciencia. Sí, eso es una parte del aforismo clásico, pero solo una parte. Bueno, el aforismo contemporáneo, sin embargo, es testimonio de una vivencia auténtica, que se percibe como lúcida. Y esto es clave para mí. Para mí, por eso yo titulé el primer libro que escribí sobre esto, Relámpagos de lucidez. Todo lo más que podemos llegar a tener son relámpagos de lucidez desde un punto de vista contemporáneo, actual. Ya no podemos llegar a las esencias platónicas. Tenemos unos relámpagos que nos convierten en seres lúcidos momentáneamente, en ciertos momentos. Esa lucidez tú la vuelcas en expresiones que alguien la reconoce como auténticas o la reconoce como que también se identifica con ella, etc. Pero esa lucidez es lo que está contraponiéndose a lo instructivo o a lo aleccionador. Tercer elemento o rasgo. El aforismo clásico es un aforismo que quiere mostrar, ofrecer conocimiento. Y eso se sigue actualmente manteniendo, pero se le añade una cosa que no existía en el aforismo clásico. Sí existía en Michel de Montaigne, por cierto, que es la idea de ser expresión del autoconocimiento. No solamente conocimiento, también autoconocimiento, que el aforismo sirve
para conocerse a sí mismo, a uno mismo. No todos los aforismos, obviamente, pero es que eso es una de las características del aforista actual, que busca también bucear en su propio alma para descubrir quién es. Ya he dicho antes que, claro, podemos encontrar en los clásicos algo de esto también, pero no es la clásica sentencia universalista y objetivadora. Nada tiene que ver con ese autoconocimiento. En el sentido moderno hay incluso algunas aplicaciones del aforismo, por ejemplo en psicoterapia. En Italia hay un psicólogo que está trabajando, hace terapia con aforismos. Yo creo que esto es un elemento que hoy en día es muy relevante. Aquí, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, que es uno de los autores que he trabajado en este último libro, dice: mis dos solas armas, tiempo y silencio. O sea, él está utilizando el tiempo y el silencio para desenvolverse en la vida y conocerse. Lorenzo Oliván, más reciente: escribo para conocerme mejor, aquí lo dice claramente, pero cuanto más escribo, más extraña me resulta la persona que habla en mí. Bueno, otra cuarta característica que quería señalar: voluntad de verdad versus voluntad de estilo. La voluntad de verdad es lo que ha movido al aforismo clásico. Buscan la verdad, se buscaba la verdad y se transmite. Y de hecho las recopilaciones que se hacían, por ejemplo, los adagios, ¿no? Que fueron los adagios de Erasmo de Rotterdam, que fueron un bestseller de aquellos tiempos, bueno, pues del mismo nivel que hoy en día tenemos los bestsellers que leemos de los grandes autores americanos, por ejemplo, ¿no? Bueno, Erasmo de Rotterdam, ¿por qué recopila varios miles de adagios, así los llama él en ese momento? Porque está transmitiendo la sabiduría antigua, la sabiduría clásica. Es voluntad de verdad. Pero no importa mucho cómo está dicho. No es algo... Quiero decir con esto, no se entienda mal, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se escriba bien, por supuesto que sí. Pero es decir, no se intenta pulir, porque lo importante es lo que se dice, el contenido, y no tanto la forma. Y lo que sucede a partir del siglo XIX es que la forma, el modo en que se dicen las cosas va a ser algo fundamental. Hasta el punto de que, bueno, pues hay incluso aforistas en los que se aprecia que es más importante el estilo que el contenido. De eso se quejaba, por ejemplo, Umberto Eco. Humberto Eco decía: es que ahora mismo se ha sustituido la verdad por el estilo. No se ha sustituido, pero es cierto que, bueno, hay ciertas tendencias que me parece excesivo decir que se ha sustituido, pero sí tiene mucha prevalencia, muchísima prevalencia. Quinta característica: el formato clásico era un formato declarativo. ¿Qué entiendo por un formato declarativo? Aquel en el que el contenido de lo que se dice puede ser decidido en términos de verdad o falsedad. En lógica decimos la decisión, la capacidad de decisión veritativa, vamos a decir, bueno, ¿en qué sentido podemos nosotros determinar si algo es verdadero o es falso? Entonces, solamente es decidible en términos de verdad o falsedad una afirmación o una negación, pero no es, desde el punto de... no tiene valor lógico un imperativo,
una oración desiderativa, un interrogante. Todo esto no entraría dentro de la lógica. Nadie puede decir, ante la pregunta de ¿qué tiempo hará mañana? Y alguien va a contestar, verdadero, falso. Usted no se puede... No, sin embargo, si yo estoy haciendo una afirmación, hoy, anoche, por ejemplo, anoche ha llovido mucho, puedo decir verdadero o falso. Pero una pregunta no puede ser decidida en términos de verdad y falsedad. Eso es lo que está ahora mismo sucediendo con el aforismo contemporáneo. Es decir, que solamente una parte son aforismos declarativos en los que se dice todos los X son Y, o algunos X son Y, o tal cual. Pero no, que te encuentras con que la mayoría son aforismos de formato expresivo. ¿Qué formatos expresivos tenemos? Pues las interrogantes, las emociones, las oraciones imperativas, exclamativas. Esta preciosa de Vicente Núñez, el poeta Vicente Núñez, dice: ¿cuánto me ha robado el dinero? ¿Cuánto me ha robado el dinero? Es una exclamación. No se puede decir ni verdadero ni falso, por lo tanto, estamos en otro planteamiento expresivo. Ramón Andrés, otro aforista actual. También todos estos están aquí. ¿Tenemos algo que no nos haya sido dado? Se pregunta Ramón Andrés. ¿Tenemos algo que no nos haya sido dado? A mí me parece una pregunta fundamental. O sea, ¿qué tenemos nosotros que hayamos conquistado, que hayamos atrapado con nuestras manos, con nuestro solo esfuerzo? Bueno, se puede discutir, pero bueno, me parece muy bonita la expresión. Sexto rasgo, mientras que el aforismo clásico es un aforismo en el que se acerca a la ciencia, o el ideal sería ser un aforismo científico. ¿En qué sentido lo digo? Pues en el sentido platónico de esa episteme como conocimiento riguroso del mundo que nos rodea o del hombre. Mientras que el aforismo actual se parece más a un arte. Y por eso yo titulé este librito de El arte de la levedad. Yo entiendo el aforismo como un arte de la levedad, más como un arte que como una ciencia. Seguramente Jorge Wagensberg, el gran aforista que murió prematuramente, aforista y científico y muchas cosas, a lo mejor no estaba de acuerdo conmigo, porque él entendía el aforismo todavía como una ciencia actual, pero como una ciencia. Pero yo lo veo más como un arte. Y por último, ya no quiero enrollarme más, hay una cuestión fundamental en el aforismo actual, y es que se ha abierto y ahí permanece, y en España muy claramente, a una fusión entre filosofía y poesía. El aforismo actual no solamente construye frases profundas y sabias, sino que son además poéticas. ¿Qué se ha de entender por poético? Pues bueno, eso siempre es más complicado. No se entienda siempre, ni mucho menos metafórico, aunque por supuesto también solamente tenemos que leer a Gómez de la Serna o las greguerías. Bueno, él no quería que se comparasen las greguerías con el aforismo, pero en fin, hay bastante gente que plantea el aforismo, un aforismo muy metafórico, pero en cualquier caso hay un estilo lírico en el aforismo actual. Bueno, aquí hay algunos insignes aforistas, José Luis Trullo, Florencio Luque, y son en una medida o en otra, siempre hay un fondo poético, ¿no? Vosotros podríais decirlo claramente, ¿no? Como creadores de aforismos, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de aforismo muy metafórico, digo por irme al extremo, no todos los aforismos líricos lo son. Este de un filósofo como Rafael Argullol, que el otro día venía en el periódico, por cierto, uno de los grandes, a mí me parece, hoy en día, del ámbito filosófico. Dice, cultura, está definiendo cultura.
Cultura a la sombra del bosque de símbolos. A la sombra del bosque de símbolos. Fernando Menéndez, el corazón, como la campana, toca a todo. Y dice Miguel Ángel Arcas, todos los infiernos comienzan paraísos. Y este de Rafael Pérez Estrada, un poeta excelente, la muerte, pececillo de plata del olvido. ¿Es poesía? ¿Es aforismo? Son las dos cosas, desde mi punto de vista. Es un aforismo precioso en el que si uno no analiza, pues se da cuenta de que dice mucho sobre la muerte y sobre el sentimiento que le acompaña. Pues eso es lo que os quería contar sobre, así un poco apresurado, sobre la contraposición entre aforismo clásico y aforismo contemporáneo. Muchas gracias.